Distinguidos televidentes, una vez más cordiales saludos. Les mandamos la bienvenida a esta revista de prensa en español, aquí en nuestro plató Afrique Media. Vamos a empezar por Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial publica en primera plana visita del primer ministro al Ministerio de Minas. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial indica que el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Vicente Eyatotomi, efectuó el pasado fin de semana una visita de inspección al Ministerio de Minas, Industria y Energía, es decir, en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, ya disponible en línea. Una vez más en el país cuyo desarrollo crece día a día, evidentemente Guinea Ecuatorial. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial en primera página titula: se inicia en Malabo el juicio del sumario 379/2011 por estafa bancaria. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial cree que se inició en la Audiencia Provincial de Malabo el juicio oral y público contra los implicados en el sumario 379/2011 por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y encubrimiento con ánimo de lucro y recepción. El resto de los detalles en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, ya disponible en línea. Pongamos la llave bajo la estrella de paja en el país de las maravillas, claro que sí, Guinea Ecuatorial. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial cree en primera plana: Mongomo Basket pierde ante el Libolo de Angola. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial releva que el Mongomo Basket realizó un buen partido, pero tuvo que ceder ante la superioridad del Libolo de Angola, que terminó imponiéndose por 71-59. Así, las demás informaciones son a leer evidentemente en el sitio web www.guineaequatorialpress.com. Fuera de las fronteras africanas, en Argentina, el periódico La Razón en primera plana cree una pelea sindical paralizó el subte. El periódico La Razón menciona que casi 1 millón de usuarios se quedaron sin servicio durante 9 horas después de los enfrentamientos entre la UTA y los microdelegados. El periódico también desvela que estos, en el conflicto salarial, luego siguieron con los paros rotativos, es decir, en las columnas y precisamente en las páginas 4 y 5 del periódico argentino La Razón. Dejemos Argentina. En España, el periódico ABC en primera plana titula: necesito 1.500 euros para una cosa que hice con un juez. El periódico ABC cree que era un asunto de Estado. Dice el alcalde de Sabadell al instructor para justificar esas palabras según recoge el sumario, es decir, en editorial y en la página 18. El mismo periódico asimismo titula: las regiones con 2 lenguas darán al menos la mitad de clases en castellano, es decir, en las columnas y precisamente en la página 44 del periódico ABC. Clausuremos esta revista de prensa por otro periódico español, La Vanguardia, que publica en primera página: la reforma de Wert amenaza la inmersión lingüística. El periódico La Vanguardia produce que los alumnos podrían aprobar ESO y bachillerato sin examinarse de catalán. El periódico igualmente nota que Rigaud dice que ningún ministro se había atrevido a tanto en democracia, es decir, en tendencias 28 y 29 del periódico español La Vanguardia. Señoras y caballeros, distinguidos televidentes, aquí es donde nosotros vamos a poner coto a esta revista de prensa en español,
Muchísimas gracias de su amabérrima atención y sobre todo hasta la próxima edición.